Silencio, porque no solo un caballito se nos ha ido Ozzy Osbourne. La vida y locura de Ozzy Osbourne según VSX Project. De conquistar al mundo con su música a volverse una celebridad televisiva. ¡Vamos! Ozzy Osbourne fue uno de los íconos más emocionantes y alocados que han pisado la tierra. Esta es la historia de su vida, de cómo tuvo al mundo en la palma de su mano, las excentricidades que se convirtieron en mito y sus últimos días hasta su gran despedida como un gigante. Esta es la vida y locuras de Ozzy Osbourne. Qué guay. Podríamos decir que la vida de John Michael Osbourne inició el 3 de diciembre de 1948 en Inglaterra y que creció en el barrio de Aston en Birmingham. Pero en realidad la personalidad de Ozzy que captura al mundo surgió el día que fue despedido de Black Sabbath en abril de 1979. La banda que había creado con sus grandes amigos de Birmingham le cerraron las puertas, argumentando una actitud descontrolada por el abuso de sustancias. Ozzy recuerda ese momento como uno de los más tristes de su vida. Esta banda era su familia, con quien no solo había cosechado fama y había dado vida a un género que ahora es llamado heavy metal. La situación dolía más porque Ozzy no sabía qué hacer más allá de subirse al escenario y dejar todo arriba, y ser despedido por aquellos con quienes creció, una gran traición que lo llevó a la depresión. Algo que aumentó más el resentimiento fue que Osbourne recuerda que los demás miembros de Sabbath tenían exactamente el mismo nivel de adicción que él, pero por cualquier razón, él estaba fuera. A pesar de la fama que cosechó con Sabbath, Ozzy no estaba ni cerca de ser millonario. Tenía 96,000 libras a su nombre, y encima, el gran peso de que muy pocos artistas logran sobrevivir a una ruptura así de grande. Ahogado en alcohol y más sustancias, su vida como celebridad quedaba atrás. Hasta que un día, una mujer tocó a su puerta. La mujer era Sharon Levy, hija del promotor Dan Arden, quien era manager de Black Sabbath. Ozzy había ya conocido a Sharon antes del despido de Black Sabbath, pero a partir de 1979, Sharon se volvería una pieza clave en la carrera de Ozzy. Dan Arden quería que Ozzy regresara a Sabbath, o por lo menos hiciera algo muy cercano a ellos, creando un nuevo grupo llamado Son of Sabbath. Pero Sharon tenía una visión totalmente... Qué bonito. Ken el 5 sería feliz como esposa e hijo 6, donde básicamente le sacan de su casa, digo, eso, Capcom, tremendo el lore el de Ken, ¿eh? No me gustó ese giro, ¿no te gustó? Aproveche, Gaps, come bien, come sanito. Se volvería una pieza clave en la carrera de Ozzy. Dan Arden quería que Ozzy regresara a Sabbath, o por lo menos hiciera algo muy cercano a ellos, creando un nuevo grupo llamado Son of Sabbath. Pero Sharon tenía una visión totalmente diferente. Ozzy podría despegar si tenía los músicos apropiados cerca. Sharon fue una pieza clave, pues en ese momento Ozzy pensaba que sin Sabbath no lo lograría, y que a partir de aquí nadie lo recordaría. Pobrecito. Haciendo audiciones, el primer componente importante fue el bajista Bob Daisley, pero sin duda quien cambiaría por siempre la carrera de Ozzy fue el guitarrista Randy Rhoads. Rhoads estaba intentando despegar junto con la banda Quiet Riot, pero en ese momento todavía no habían logrado el éxito esperado, por lo que tras la insistencia de un amigo, Randy audicionó para Ozzy. Su talento natural inmediatamente lo hicieron parte de la nueva banda que usaría el nombre de Ozzy Osbourne. Sharon tuvo la idea de usar el adelanto de 50,000 libras que le dio su padre a Ozzy para hacer 2 álbumes al mismo tiempo. El primero sería Blizzard of Ozz y el segundo, Diary of a Madman. Bob Daisley, Randy Rhoads y Ozzy fueron los principales compositores. Y el primer... Este es el que más me gusta. Demones, Diary of a Madman. Bob Daisley, Randy Rhoads y Ozzy fueron los principales compositores. Y el primer single fue Crazy Train. De alguna manera, Ozzy Osbourne, que tenía un sonido tan distintivo, logró evolucionarlo a un metal mucho más pesado y moderno, sobre todo soportados por el increíble talento de Randy, que utilizaba técnicas como el tapping o la palanca whammy para crear sonidos más deslumbrantes. Rhoads, por su cuenta, era hijo de maestros de música, por lo cual aprendió a leer partituras desde muy joven y tomó clases de guitarra clásica. Él incluso enseñaba en una escuela creada por su madre. Con ese bagaje, las piezas en Blizzard of Ozz cobraron una dimensión increíble con canciones como Mr. Crowley o Goodbye to Romance. Estas mostraban un nuevo rostro para Ozzy Osbourne, quien para sus 31 años se había sentido acabado. Para 1982, la banda tenía ya programada una fecha para tocar en el Madison Square Garden, y poco a poco estaban encontrando una gran forma en el escenario. Esto a pesar de que Ozzy admitió ser un desastre, teniendo sobrepeso y depresión durante los primeros días en que promocionaba Blizzard of Ozz. Pero la química con Randy sobre el escenario era mágica. Ozzy recuerda que, irónicamente, Randy no tomaba nada de alcohol ni sustancias. Era un joven de 25 años bastante bajo, al cual podía cargar con un solo brazo.
sexo, algo que de hecho hacía muy a menudo en los shows. Sin embargo, las polémicas nunca dejaron a Ozzy, pues desde sus años en Sabbath, mucha gente consideraba su música como satánica y dañina para la juventud. Sí, la Ozzy verdad. no ayudaba para nada con su comportamiento errático, ya que en su tiempo de solista, recuerda que había gente que llevaba vísceras de animales para lanzarlas al escenario. Ozzy generalmente recibía esto como un espectáculo macabro, pero el incidente que marcó su carrera se dio en enero de 1982, cuando en un show en Iowa, alguien lanzó un murciélago hacia el cantante. Ozzy creyó que este era de goma y decidió morderle la cabeza. ¡Aló! Sin embargo, pronto se dio cuenta de que era de verdad. Tras esto, tuvo que recibir algunas vacunas contra la rabia y él diría sentirse bastante arrepentido por esa circunstancia. ¡Joder, qué horrible! ¡Qué horrible eso! ¡Uy, qué mal! Claro, o sea, ¿quién llevaría un murciélago medio muerto real, más que de goma o de Que ese mentira? momento se volvería icónico para sus fanáticos, elevando más el mito del llamado Príncipe de las Tinieblas. Pero no es como que morder la cabeza de un animal era raro para Ozzy. Esto lo hicieron en un episodio de South Park con la cabeza de Kenny. Igual, joder. Es el mito del llamado Príncipe de las Tinieblas. Pues ya sabe Pero no dónde es como vino. que morder la cabeza de un animal era raro para Ozzy. Justo cuando estaba por despegar su carrera solista, llevó a 2 palomas dentro de su saco a una reunión con CBS Records. La idea era liberarlas en símbolo de paz, pero un borracho Ozzy pensó que iba a ser más impactante morderles la cabeza, dejando a todos los ejecutivos aterrorizados. En su última autobiografía, Last Rites, Ozzy dijo arrepentirse de tales hechos, argumentando que tiempo después se había vuelto un animalista que detestaba la violencia contra los animales. Sin embargo, con estos hechos, Osbourne se había hecho la fama de ser un completo lunático. A pesar de esto, la relación con Sharon se había vuelto muy cercana. Esto incluso aunque Ozzy estaba casado y tenía 2 hijos con su mujer y un hijo adoptivo. Pero aparentemente su vida de rockstar era demasiado para su entonces esposa Thelma Riley, con quien contrajo matrimonio en 1971. Admitiendo que él había sido un mal marido, la pareja se divorció en 1982. Y ya teniendo un romance con Sharon, Ozzy y ella se casaron en el mismo año. Inicialmente Ozzy admite que Sharon compartió algunos días de exceso con él, pero muy rápidamente la mujer dejó de tomar y se convirtió en la protectora de su marido, que nunca tenía suficiente de fiesta y excesos. Su relación laboral incluso apartó al padre de Sharon, Don, y no solo lo enemistó con Ozzy, sino con su propia hija, ya que Sharon eventualmente se convertiría en la representante única de Ozzy, por lo que Don y Sharon se distanciaron incluso hasta los últimos días de vida de su padre. ¿Qué dice? A pesar de Qué volver a estar en tristeza. la cima del mundo, un incidente Ya, es que a veces los padres nunca están de acuerdo con las decisiones de los hijos y no sé qué. Pero bueno, de su padre. qué pena, ¿eh? A pesar de volver a estar en la cima del mundo, un incidente sacudiría profundamente a Ozzy y compañía. La banda estaba en Florida yendo hacia un festival. Se habían detenido por la noche para arreglar el aire acondicionado del autobús en el que viajaban. Estando en una propiedad de la empresa de transporte, el chofer del autobús tuvo la idea de darles un tour en una pequeña aeronave de la empresa y también a la maquillista Rachel Youngblood. El primer viaje salió y regresó sin ningún problema, transportando al tour manager Jake Duncan y el tecladista Don Airy. Desde ahí se pudo percibir la intención del conductor de pasar cerca del autobús que tenía dentro a un inconsciente Ozzy y al baterista Tommy Aldrich. En el siguiente vuelo se subieron Randy y la maquillista Rachel. Ozzy luego admitió que esto fue de lo más extraño, pues Randy anteriormente le había confesado que tenía pavor a volar, tanto así que prefería estar en un bus durante horas que tomar un vuelo que lo llevara rápidamente. Por alguna razón, esta vez Randy accedió a subir y el conductor nuevamente decidió pasar cerca del bus, pero esta vez voló demasiado bajo, incluso chocando con parte del autobús y finalmente perdiendo el control, estrellándose en llamas en unos árboles cercanos y un garaje. Según los reportes policiales, Randy Rhoads murió junto con los otros pasajeros inmediatamente por el impacto, y tras el incendio, sus cuerpos solo pudieron ser identificados por la joyería que traían y por las dentaduras. Además, se aclara que el piloto, a pesar de que sí tenía cierta experiencia volando, había estado consumiendo toda la noche, lo cual explica totalmente el desastre. Ozzy recuerda despertar junto a Sharon para ver el caos, y tristemente descubrir que el guitarrista de tan solo 25 años había fallecido en el terrible accidente. Ozzy Qué triste, y era muy joven y no consumía nada. Era muy sanito, que lo dejó antes, no tomaba droga, ni bebía, ni nada. Qué feo, qué mal. Y pobrecito. recuerda que lo último que le dijo Randy la noche anterior fue en relación a su problema con el alcohol. Te matarás, ya sabes, uno de estos días. Ante la situación, Ozzy dice no haber sido el mismo desde ese día, y que con todos los excesos de su vida, quien debía de haber muerto era él y no Randy. Pobre, no se culpe.
Tras la pérdida de Rhodes, que fue una pieza esencial en el resurgimiento de Ozzy, canceló varias fechas hasta que retomaron las giras. La banda se presentó eventualmente en el Madison Square Garden a finales de 1982 con Brad Gills como guitarrista suplente. Ozzy decía que uno de los más grandes sueños de Randy era tocar en este lugar, y ahora lo estaba haciendo sin su amigo. Pero Ozzy sabía que necesitaba a alguien de mayor calibre para reemplazar a Randy, y así llegó Jake Lee, un guitarrista prodigioso que, si bien no logró nunca llegar a los niveles de composición de Rhodes, fue mucho más que competente para grabar los álbumes de Bark at the Moon y The Ultimate. El Ultimate Skin está chulo, el tema, pero guau, qué portadas, Sin embargo, a pesar de varios éxitos, Ozzy admitió que nunca tuvo mucha química con Jake Lee, esto confesado en su última autobiografía, Last Rites, y por eso, a pesar del talento de Lee, Ozzy pasó la página rápidamente. Esto ocurría al mismo tiempo que se creaba una enemistad constante entre Ozzy y el nuevo vocalista de Black Sabbath, Ronnie James Dio, ya que, por ejemplo, en sus giras contrató a un enano, al cual llamaba Ronnie el Enano, burlándose de la corta estatura de Dio. Además, Sharon admitió que la primera vez que lo conoció, intentó apuñalarlo con un tenedor. Sin embargo, esa enemistad se iría diluyendo con los años, con Ozzy declarando en una entrevista para Ultimate Classic Rock: en ese momento estaba muy triste porque Black Sabbath era lo único que me había pasado. Y aunque Osbourne admitió que le fue imposible escuchar los álbumes de Sabbath sin él por el dolor personal que sentía, ha admitido que Ronnie era muy talentoso, y tras la muerte de Dio en 2010, Ozzy lo honró con estas palabras: el metal ha perdido una de sus grandes voces. Las relaciones de amor y odio fueron constantes para Ozzy, pues Sharon tuvo que sufrir bastante como pareja del Príncipe de las Tinieblas, ya que constantemente el cantante le era infiel, incluso con Ozzy admitiendo que por un tiempo fue adicto al sexo. Además, Sharon lo encontraba incontables veces tirado en algún lugar totalmente inconsciente, teniendo que llevarlo a su habitación. Aunque el extremo máximo que vivió la pareja se dio en 1989, cuando Ozzy intentó ahorcar a Sharon. Esto se dio cuando los dos estaban en su casa en Buckinghamshire, en Inglaterra. Ozzy había consumido un exceso de sustancias de alcohol, y mientras Sharon estaba leyendo, esta recuerda que él se acercó de manera muy tranquila a intentar estrangularla, lo cual la aterró completamente. Después de un forcejeo, picó un botón de pánico que trajo a la policía y causaron que el cantante despertara en la jefatura de policía sin saber qué había pasado. La pareja para ese momento tenía 3 hijos, pero Sharon ya no quería saber nada de su marido. Aunque después de unos meses durante los cuales Ozzy fue a una clínica de rehabilitación, la pareja volvió a estar junta. Pues menos mal, porque joder, si llegas a matar la única que te estaba dando soporte y la que te apoya en todos estos años, tío, vas muy mal, La pareja volvió a estar junta. Cuando el fandom está loco, A pesar de todos los escándalos, la música siempre fue el centro de la vida de los Osbourne, y tras la partida de Jake Lee, volvieron a hacer audiciones. Esta vez fueron bastante extensas. Ozzy recuerda estar cansado por no encontrar a la persona correcta, pero entre decenas de cassettes encontraron a un joven que revitalizaría su carrera una vez más. Inicialmente a Ozzy le desagradó la apariencia que tenía Zakk Wylde, el cual era un joven chico rubio con una guitarra Gibson, una de las marcas que solía utilizar Randy. A pesar de eso, al escucharlo, Osbourne sabía que era el indicado. En este punto estábamos por llegar a los años 90. El sonido del metal había evolucionado bastante, incluso más de lo que Randy alguna vez previó. Acercándonos a la era del grunge, Zakk Wylde decidió tomar un estilo único al tocar la guitarra al no incluir tapping o whammy bar. Esto para no confundir su estilo con el de bandas de hair metal o íconos como el propio Randy y Eddie Van Halen. Lo curioso es que Zakk Wylde había quedado enamorado de la banda de Ozzy Osbourne en el concierto del Madison Square Garden, donde se supone que Randy iba a tocar esa noche. Una muestra de los giros que da el destino. Su primer disco con Ozzy se lanzó en 1988, No Rest for the Wicked. Y en 1991 llegó No More Tears. Estos álbumes alcanzaron altos números en las listas de Gran Bretaña y en la lista Billboard. Con canciones como No More Tears, Ozzy lograba afianzarse con una nueva década que incluía sonidos mucho más electrónicos y guitarras pesadas. Pero con temas como Mama, I'm Coming Home, Ozzy seguía ganando el corazón de las audiencias. Cabe recalcar que durante la composición del álbum No More Tears, Ozzy pidió la ayuda de Lemmy Kilmister de Motorhead para terminar sus letras. Ozzy recuerda que Lemmy era incluso más excesivo que él en el uso de sustancias. Por si no lo saben, este también personaje salió en Brutal Legend, que este es el curandero del metal, ¿no? Ozzy recuerda el que tejía con las telarañas de metal en Brutal Legend, ¿ves? Que tiene la icónica verruguita y tal. que Lemmy era incluso más excesivo que él en el uso de sustancias.
Pero a pesar de su vida de rockero, donde él siempre tenía una botella de whisky bajo el brazo, Ozzy recuerda que Lemmy era un gran lector y un escritor sensible, y cuando le pidió ayuda para componer la letra de Mama I'm Coming Home, Lemmy le pidió solo un par de horas para completar la letra. Ozzy regresó un poco más tarde de lo prometido, creyendo que Lemmy estaba blofeando, pero al regresar, el icónico bajista le preguntó por qué había tardado tanto y le mostró la letra de la canción. Al terminar de leerla, Ozzy tenía lágrimas en los ojos. El tema le recordaba una cosa, a Sharon, y como cuando él terminaba una gira, lo único que pensaba era regresar con su esposa. El cantante se mostró sin palabras ante el resultado, y viendo su reacción, Lemmy le comentó que si no le gustaba, tenía otras versiones más de la letra. Lemmy participó en 2 temas más de ese disco, Desire y Hellraiser. Está guapo esta animación, ¿eh? Más reconocido por la barba y el bigote que Candado, pero sí, pero esa verruguita siempre ha sido su seña también de identidad, que está ahí, ¿sabes? Tenía otras versiones más de la letra. Lemmy participó en 2 temas más de ese disco, Desire y Hellraiser. Este tiempo fue fundamental para su carrera, ya que junto a Zack, Ozzy crearía la mancuerna de trabajo más longeva que tuvo con un guitarrista, trabajando juntos por más de 22 años. Pero regresando a esta etapa, juntos producirían un disco más, Osmosis, para 1995. Mientras tanto, los intereses de los Osbourne fueron expandiéndose más allá de solo hacer discos y presentaciones. En 1996, Sharon Osbourne quedó totalmente impactada cuando el festival Lollapalooza rechazó a Ozzy, argumentando que no tenía la fama actual necesaria para estar dentro de los headliners. Por esto, junto a su esposo, decidió crear su propio festival de metal llamado Ozzfest, el cual reunía a viejos y nuevos talentos. Inicialmente comenzó como un evento único de 2 días en Phoenix, Arizona, pero a través de los años comenzó a hacer un tour que mezclaba todo tipo de artistas del género, el cual reunió a miles de personas. Si no me llaman, lo hago yo, literal. Desde los años comenzó a hacer un tour que mezclaba todo tipo de artistas del género, el cual reunió a miles de personas en un tipo de festival que no era común para la época. Sin embargo, en 2001, el festival enfrentó mucha resistencia por parte de una comunidad conservadora, ya que Marilyn Manson se iba a presentar en el festival, que recientemente había habido una masacre en la secundaria de Columbine. Se rumoraba que los chicos que cometieron tales actos eran fans de Manson, lo que causó que hubiera protestas incluso fuera del evento. Este tipo de polémicas no eran ajenas para los Osbourne, pues en 1986 Ozzy recibió una demanda por parte... No, sería todo K-pop. Y todo lolis y todo kawaii de sunito rosita. No, ustedes no irían. Pero no. Pero es verdad que en esta época es cuando todo lo que consumían los jóvenes, todo es culpa de la música y los videojuegos. La música meta y los videojuegos son el diablo. Recientemente había habido una masacre en la secundaria de Columbine. Se rumoraba que los chicos que cometieron tales actos eran fans de Manson, lo que causó que hubiera protestas incluso fuera del evento. Este tipo de polémicas no eran ajenas para los Osbourne, pues en 1986 Ozzy recibió una demanda por parte de los padres de un chico llamado John McCollum, el cual se había quitado la vida mientras escuchaba Blizzard of Oz. Los padres culparon al tema Suicide Solution por haber inspirado a su hijo a cometer tal acto. Con esto, como en muchos casos de la época, se argumentaba que había mensajes ocultos en las canciones que pervertían... Sí, claro. Y no revisaban si su hijo de verdad estaba pasándolo fatal, si... Xavier-Blue dice: yo pago la entrada. O no, soy mod. Me quedo a escuchar Golden y adiós muy buenas. Y adiós muy buena. La canto yo y te va. No, pero sí que es verdad que en esta época no tenían conciencia de que si los niños estaban sufriendo bullying, si estaban sufriendo acoso, si les estaba pasando una depresión. No, todo es culpa de los videojuegos y la música. Que todos tienen mensajes diabólicos, son malvados. Con esto, como en muchos casos de la época, se argumentaba que había mensajes ocultos en las canciones que pervertían a la juventud. Osbourne respondió diciendo que la canción era una advertencia sobre el uso del alcohol, donde Solution aludía al alcohol como sustancia, y no se refería a quitarse la vida como una solución. Tras el juicio, Ozzy salió victorioso, pero no era la primera vez que se había enfrentado a grupos conservadores. Desde sus años en Sabbath, había personas afuera de sus shows que igualmente argumentaban que había mensajes ocultos en sus canciones. Aunque Ozzy declaró que la idea de Black Sabbath nunca fue crear un concepto satánico. Su idea fue crear un show de música similar a una cinta de terror, con conceptos oscuros, pero solo como parafernalia para llamar la atención. Osbourne se clasificó a él muchas veces como cristiano, y en 1992 en una entrevista comentó: creo en Dios, yo no voy a la iglesia, pero no creo que tengas que ir a la iglesia para creer en Dios. En esa época donde despegó el Ozzfest, quizás Sharon entendió que su marido era bastante respetado en el mundo de la música, pero para cosechar otro nivel de fama necesitaban hacer algo diferente. En 2001, junto a MTV, decidieron hacer todo un reality show donde seguirían a la familia Osbourne. Esto lo veía yo, estaba chulo esto.
cómo se veía el día a día de Ozzy Osbourne con la mujer. 2001, junto a MTV, decidieron hacer todo Así un la reality show reconozco a la donde mujer. seguirían a la familia Osbourne durante Hay comida, su hay día a comida. día. Esta idea se dio después de un episodio en mucho el año dulce. 2000 del show Creeps, Y donde mucho Ozzy picante. mostraba un tour por su casa. El carisma y autenticidad capturaron ¿Sí, a ve? los ejecutivos de MTV, quienes dieron vida a un show que sentaría precedentes para otros realities que vemos hoy en día, como el de las Kardashians. Para muchos, este show, que duró 5 años, rebajó a Ozzy del estatus de leyenda que tenía. Pero por otro lado, Sharon atinó a que necesitaba un tipo diferente de reflector, pues a pesar de tener fieles seguidores adultos, este show introdujo a muchos chicos jóvenes para que conocieran a Ozzy Osbourne, lo cual se vio reflejado inmediatamente en las entradas de los shows del artista. Sin embargo, el programa de televisión tuvo sus propios problemas, ya que puso bajo la lupa a sus hijos Kelly y Jack, los cuales desataron sus propias polémicas, ya que Ay. ambos a muy temprana edad generaron dependencias, ambos entrando Ay, a el rehabilitación pobre. alrededor de 2003 y Ay, 2004, qué mal. cuando estos eran apenas unos adolescentes, aunque eventualmente lograron salir adelante, y esta dosis de fama los ayudó a crear sus propias carreras. Incluso Sharon, que se volvió host del programa de televisión The Talk durante mira. más de 10 años. Por su lado, Ozzy agradeció cuando las cámaras se fueron de su casa. En cualquier caso, este show sin duda volvió a revitalizar la carrera de Ozzy, quien siguió con su prolífica carrera Oh, de qué solista guapo el con Black álbumes Rain. incluso más pesados como lo fue Black Rain. Muchos aún creen que el show fue una mala idea y que Sharon ha sido una mujer muy manipuladora con su esposo. Sin embargo, el Qué propio Ozzy en vano. muchas ocasiones ha declarado que sin ayuda de Sharon, él estaría muerto. Algo que pocos saben es que Sharon y Ozzy tienen una hija más. Esta es su hija mayor, llamada Amy, la cual al saber del proyecto de MTV decidió dejar la casa y apartarse del ojo público, jamás teniendo los reflectores que entiendo. tuvieron Kelly o Jack. Claro, se Durante años, marchó. Ozzy fue considerado como un hombre loco por todas las cosas que hizo cuando tomaba y consumía sustancias. Una de las más recordadas fue en una gira con Motley Crue, donde Ozzy demostró quién estaba más loco. En un momento decidió inhalar una línea de hormigas ¿Qué vivas, con lo dice? cual los integrantes de Motley Crue le dieron totalmente la razón. ¿Qué? Por otro lado, en 1982 fue vetado del Álamo, debido a que a una noche, buscando que Ozzy no saliera tomado a las calles, Sharon ocultó la ropa de Ozzy. Pero esto no lo detuvo, ya que tomó un vestido de Sharon y salió a la calle, pero estaba ¡Hala! tan ebrio que sin saber dónde estaba, orinó a unos pasos de un monumento muy importante de la ciudad, lo cual le hizo ser arrestado y vetado durante 10 años sin poder tocar ahí. Aunque al Mierda. final el Álamo pareció perdonarlo, pues cuando falleció en sus redes sociales oficiales lamentaron su muerte. Durante su fama durante los Osbourne, Ozzy fue invitado a la Casa Blanca cuando George W. Bush era presidente. Como mira. era obvio, se emborrachó, y cuando el presidente lo presentó, Ozzy procedió a subirse a la mesa, con Bush murmullando: "Creo que esto fue un Vaya. error". Siendo tan famoso, claro que tenían que venir los cameos Jesus-200 con dice personajes. Ozzy. ¿Olor taico? Olor Nah, talco. yo huelo hormigas. Nah, yo huelo hormiga. Agüita. A los narcos les gustaban los reggaetones y no los cancelan, Se es verdad, emborrachó, y cuando el presidente lo presentó, Ozzy procedió a subirse a la mesa, Madre con mía, Bush Ozzy, de murmullando: verdad. "Creo que esto fue un error". Siendo tan famoso, claro que tenían que venir los cameos con personajes extraños para un ¡Ole! metalero. Una colaboración extraña se dio en los años 90 con el rapero Busta Rhymes, donde Ozzy regrabó Iron Man en una versión muy extraña. Ozzy aclaró que no estaba en contra de ningún tipo de música, pero que realmente el rap y el hip hop no era algo que le gustara a él personalmente, aunque como vimos, no le impidió trabajar con varios raperos, ya que incluso en el tema Take What You Want colaboró junto a Travis Scott. Por si Ah, fuera pues poco, mira. en 2011 participó en un comercial junto a Justin Bieber diciendo la frase: "¿Qué carajos es un Bieber?". En un acontecimiento Ah, más no violento lo que lo sabía. llevó casi a la cárcel, No sabía que trabajó con Justin Bieber, ¿eh? Diciendo la frase: "¿Qué carajos es un Bieber?". En un acontecimiento más violento que lo llevó casi a la cárcel, Ozzy en 1995 en Praga pensó que era buena idea probar esa idea de que los rockstars lanzaban televisiones desde sus habitaciones. Destrozando la ventana, Ozzy lanzó el televisor, el cual al llegar al piso Ay. explotó. Lo que no vio es que al lado había un tipo fumando, al cual casi mata. Afortunadamente no se levantaron cargos en su contra, aunque se dice que tuvo que pagar 40,000 libras al Hombre, hotel normal, por daños. claro que sí. En otra ocasión, siendo parte de la iglesia de Inglaterra, Ozzy usualmente invitaba a un vicario a su casa. Ese día, cuando todavía estaba con su ex esposa, esta le ofreció un pastel al vicario. Esto sin saber que Ozzy había preparado tal pastel con un toque de magia. El vicario se desmayó y Ozzy y su esposa tuvieron que llevarlo a su casa. Ay, El mierda. religioso despertó sin saber qué había pasado. Entre anécdotas divertidas y otras no tanto, Ozzy admitió que tenía una personalidad propensa a la adicción. Simplemente no podía tomar una y ya. Sin embargo, por todos los problemas que esto le acarreó en su vida, en 2021 admitió que llevaba 7 años sobrio, algo que conservó hasta sus últimos días. Yo, pues qué buen logro, ¿no? Que después de toda una adolescencia y una vida de alcohol y drogas y adicción,
Se ha mantenido sobrio 7 años. ¡Qué logro, eh! El 21 admitió que llevaba 7 años sobrio, algo que conservó ¿Yo? hasta sus últimos días. Era tele de tubo, creo, sí, pero eso Pero regresando explota, a hablar de la música y su carrera, Ozzy y Black Sabbath se habían reunido un par de veces a lo largo de los años. La primera reunión se dio en 1985 durante el concierto de Live Aid, pero se recuerda más cuando se juntaron para grabar el disco en vivo Reunion, donde los 4 miembros de Sabbath, Ozzy, Tommy Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, no solo grabaron el en vivo, sino además dieron un tour mundial. Pero algo que aún dejaba dudas era si alguna vez volverían a sacar un disco de estudio. Ozzy creía que la banda aún tenía dentro de sí algo que dar, y tras el fallecimiento de Ronnie James Dio en 2010 a causa de cáncer, pareció cuestión de tiempo que Ozzy y compañía se reunieran una vez más. En 2013 lanzaron el álbum 13, que recuperaba el sonido original de la banda. Posteriormente dieron una gira que llegó hasta 2017. Pero, aunque Ozzy parecía inmortal, su vida daría un giro muy pronto. Sharon y Ozzy habían hecho un pacto. A los 70, el artista se retiraría de los escenarios. Ahora con varios nietos, la vida de Ozzy parecía virar hacia otro rumbo. Además, a pesar de no compartirlo tan públicamente, el cantante sufría de la enfermedad de Parkinson, lo cual no era tan severo durante su última gira con Sabbath, pero posteriormente lo afectaría bastante, sobre todo en el habla. En su autobiografía Last Rites, Ozzy comenta que muchos creen que su forma de hablar está relacionada con sus años de consumo de sustancias, y que él también lo creería. Es normal. En realidad, era parte de su enfermedad que lo degeneraba lentamente. El cantante admitió en la misma biografía que detestaba ver sus entrevistas y no le gustaba dar discursos en sus últimos años, ya que se avergonzaba de sus trastabilleos derivados del Parkinson. Además, desde años atrás, declaró que sufría de dislexia y déficit de atención, pero su condición se agravaría cuando en 2019 Ozzy estaba en su domicilio en Los Ángeles, y tras una ida durante la noche al baño, este dio un brinco pensando que iba a aterrizar en su cama. Sin embargo, cayó directamente al suelo. Sintiendo un gran dolor y con sangre en el suelo, Sharon despertó gritando su nombre. Este solo pudo responder que se había roto el cuello. Y no estaba equivocado. El accidente le creó lesiones graves en el cuello y la espalda, con un daño severo en la médula espinal. Previamente, en 2003, Ozzy había sufrido un accidente donde una cuatrimoto le cayó encima, lo que provocó que dejara de respirar por un momento. Recibiendo RCP de su guardaespaldas, logró volver a respirar, aunque sufrió múltiples fracturas, incluidas algunas en una vértebra cervical. Esto provocó que le pusieran barras y tornillos de metal en la columna y el cuello, y estuvo en coma por 8 días. Con el accidente de 2019, esos problemas se agravaron, y a pesar de que Ozzy creía que podía salir fácilmente de esta situación, como en otras ocasiones, los doctores estaban preocupados de que no pudiera volver a caminar. Recibiendo 4 operaciones a lo largo de 4 años, el problema es que su Parkinson se había agravado. Esto, junto con el daño en su columna, provocaron que a Ozzy le costara mucho trabajo caminar, además de tener dolores intensos y constantes. Sin embargo, lo único que motivaba a Ozzy era regresar a los escenarios. Al momento de su accidente, estaba en su gira llamada No More Tours, pero debido a la pandemia pudo aplazar las fechas sin levantar tantas sospechas, aunque los años pasaron y su mejoría era muy poca, por lo que eventualmente tuvo que cancelar totalmente su gira, reconociendo que jamás podría ir de tour nunca más. Aún así, su hija Kelly lo instó a seguir trabajando en canciones y álbumes, principalmente con el productor Andrew Watt, con el que Kelly había salido años atrás. Andrew había hecho una canción con Ozzy y Post Malone en 2019 llamada Take What You Want, e inspirado en una nueva generación, Ozzy decidió trabajar en su nuevo álbum, Ordinary Man, el cual refleja el dolor y sufrimiento que estaba pasando por ese momento, además de ser un repaso por su carrera y su enfrentamiento de cerca con la muerte. En este disco de 2020, Ozzy se vio muy agradecido por trabajar con Elton John, con el cual colaboró en el tema Ordinary Man. La canción trataba acerca de la idea de que Ozzy no se sabía, vivo 2 veces. Es que tengo admiración por él, madre mía, y más con la adicción a la consumición, demasiado. La canción trataba acerca de la idea de que Ozzy había surgido, como los otros miembros de Sabbath, de una clase trabajadora, de una ciudad industrial, un hombre común que había sobresalido y eventualmente no quería morir como un hombre ordinario. En este disco además trabajó con otros artistas como Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers y con Slash y Duff McKagan de Guns N' Roses. Esto animó a Ozzy, pues a pesar de no poder estar en los escenarios, aún conservaba su voz y la intención de trabajar hasta sus últimos días. 2 años más tarde, Ozzy siguió trabajando con Andrew Watt y lanzó su último disco, Patient No. 9, donde colaboró con íconos del rock como Jeff Beck y Eric Clapton. Además, regresó a trabajar con su eterno colaborador y casi hijo, Zakk Wylde, y tras años de recuperación, logró dar sus primeras presentaciones en vivo. Primero presentando un cómic desprendido del mismo álbum, The Patient No. 9, junto al creador Todd McFarlane, haciendo una presentación en la San Diego Comic Con, y luego dando 2 shows, uno junto a Tommy Iommi en el cierre de los Juegos Olímpicos de 2022 y otro en un partido de la NFL en Los Ángeles. ¿Y cuántos tenían? A lo mejor 50 o 60. Estas últimas presentaciones fueron las únicas que Ozzy pudo dar de pie. A pesar de eso, se le veía siempre sonriente y con ánimos de nunca abandonar los escenarios.
Pero toda historia tiene un final. Entendiendo que su condición no le iba a permitir dar más shows, inicialmente Ozzy decidió regresar a vivir a Reino Unido junto a su esposa, pues no quería morir en Los Ángeles, pues mencionó que no quería ser enterrado donde los cementerios eran como McDonald's en Estados Unidos. Joder. A su regreso, Sharon previamente le había mencionado que los cementerios eran como un McDonald's, madre mía. Ay, Dios. Reino Unido junto a su esposa, pues no quería morir en Los Ángeles, pues mencionó que no quería ser enterrado donde los cementerios eran como McDonald's en Estados Unidos. A su regreso, Sharon previamente le había mencionado que sería bueno que hiciera una última presentación junto a Black Sabbath en su natal Birmingham. Esto incluso se lo había dicho bastantes años antes de que Ozzy no pudiera caminar, pero este evento llamado Back to the Beginning, que inicialmente fue pensado como un último show para Black Sabbath, reunió lentamente a un cartel enorme de los más grandes artistas del género. Previamente en la ciudad se le rindieron varios homenajes, como un mural donde los integrantes de Sabbath firmaron su nombre. Además, muy cerca, años atrás, la ciudad había nombrado un puente como el Puente Black Sabbath. Por otro lado, un toro metálico enorme que fue usado durante la clausura de los Juegos Olímpicos de 2022, que se mostró cuando Ozzy cantó ahí, fue puesto en una de las estaciones más famosas de la ciudad, tomando el nombre de Ozzy por votación popular. ¡Qué el chulo! 5 de julio de 2025, en Birmingham, Inglaterra, se llevó a cabo la última presentación de Ozzy Osbourne, con un elenco de músicos desde Metallica, Pantera, Tool, Guns N' Roses y más, donde todos agradecieron a Ozzy y a Sabbath por haber creado el género que les dio una carrera. Sin poder levantarse de su silla, Ozzy tomó el micrófono para despedirse para siempre de los escenarios. Con sus icónicos gritos de Dios los bendiga y los amo, Ozzy despidió su carrera solista y finalmente se unió a Black Sabbath para cantar por última vez Paranoid, mientras la audiencia en llanto despedía a su ídolo por última vez. It's been a great life. If I had to live my life again, I wouldn't change a damn thing. John Michael Osbourne murió el 22 de julio de 2025 por un ataque al corazón a los 76 años. Tan solo 17 días después de su última presentación, parece que Ozzy tuvo su funeral en vida, despidiéndose con una sonrisa de este mundo, haciendo lo que amaba e inspirando en sus últimos días a todos con la bondad de un hombre que cometió muchos errores, pero siempre estuvo dispuesto a resarcirlos e inspirar a otros a seguir adelante. Con un amor profundo por su familia y por su audiencia y su profesión, Ozzy es uno de los íconos del pueblo, que antes que presumir, estaba hecho para entretener y contagiar a las masas de su amor por la música. Qué buen vídeo, está muy bien currado.